En este video vamos a estudiar detenidamente un tema que es muy discutido y que se estudia en los misterios menores, que es el tema de la oración, el tema de la plegaria, ya que muchas personas se hacen distintas preguntas de si es válido o no es válido ejercer las plegarias y existen diversas opiniones al respecto. Como en videos anteriores nos vamos a regir de un estudio hecho por la filósofa inglesa Anna Besant, llamado Cristianismo Esotérico. Esta señora fue directora de la Sociedad Teosófica durante 20 años y dicha sociedad ha producido muchísima bibliografía, muchísimos libros. Fue fundada por la también filósofa Elena Blavatsky, que era experta en símbolos, experta en religiones orientales y comparadas, y su libro más famoso es La Doctrina Secreta, en la que ella le dio al público no iniciado de Occidente las claves para decodificar los libros sagrados o no sagrados que están encriptados, que son simbólicos. La más importante de esas claves es la clave antropológica, donde ella explica y comenta las 7 etapas evolutivas del proyecto humano. El hombre pues evoluciona por reencarnaciones sucesivas. También dio la clave cosmológica, que es una de las más finas de las religiones orientales, la clave astrológica, la clave numerológica, la clave mística, etcétera, etcétera. Pero volviendo a nuestro tema, veamos lo que dice la señora Besant sobre la plegaria. Dice así: gran oposición muestra el llamado espíritu moderno a la plegaria, pues no alcanza a ver la relación de causa y efecto entre la emisión de una súplica y la realización de un suceso. Mientras tanto, tan apegado a ella se mantiene el espíritu religioso que en la plegaria funda su misma vida. Sin embargo, aún las personas religiosas sienten a veces ciertas dudas sobre si debe considerarse la plegaria como racional. Y se preguntan, ¿cómo ha de darse elecciones al que todo lo sabe? ¿Ha de instalarse beneficencia del que todo es bondad? ¿Ha de alterarse la voluntad de aquel en quien no hay mudanza ni sombra de variación? A pesar de esto, saben por experiencia propia y ajena que hay plegarias con respuesta, o sea, resultas definidas de una súplica, realización de lo pedido. Muchas de ellas no están relacionadas con experiencias del género subjetivo, sino con hechos reales del que se llama mundo subjetivo. Un hombre hace plegarias por dinero y el corredor le trae la cantidad requerida. Una mujer dirige sus súplicas por alimento y el alimento llega a su puerta. En la historia de las asociaciones de caridad hay multitud de casos de necesidades apremiantes en que el remedio ha acudido inmediatamente a las oraciones en que se pedía auxilio. Mas por otra parte hay multitud de ejemplos en que los ruegos han quedado sin contestación, parientes que han desfallecido hasta morir, madres a quienes una enfermedad ha arrancado a sus hijos de los brazos, a despecho de los más apasionados llamamientos a la bondad divina. Así pues, un estudio serio de la plegaria debe tener en cuenta todos estos hechos. Y aún hay más. Muchos casos ofrecen en la materia que entrañan y confunden. Plegarias hay triviales que encuentran su respuesta al paso que resultan fallidas, otras sobre importantes asuntos. Una pena pasajera es aliviada, mientras tanto, súplicas encaminadas a salvar la existencia, puesta en peligro de seres muy amados, se malogran. Así que imposible parece que el común investigador descubra la ley conforme a la cual la plegaria ha de ser o no provechosa. Lo primero que se requiere para entender esta ley es un análisis de la plegaria misma, pues continuamente se hace uso de una palabra para expresar actividades diversas de la conciencia, y no es cosa de considerar a las plegarias como si formasen un simple conjunto. Hay pues plegarias que consisten en demandas de determinadas ventajas mundanas, de satisfacciones de necesidades físicas, suplicaciones de alimento, de vestir, de dinero, empleos, buen suceso en los negocios, cura de enfermedades.
Estas pueden agruparse en una clase que llamaremos A. Vienen luego las plegarias de las que se pide en las dificultades de un orden moral e intelectual, o por las que se requiere ayuda para el desarrollo espiritual, luego dirigidos para dominar las tentaciones, para adquirir fortaleza, visión interna, iluminación. A estas las agruparemos en la clase B de las plegarias. Y finalmente hay plegarias por las que nada se pide, mera concentración en lo supremo, adoración a la perfección divina, aspiración intensa a unirse con Dios, el arrobamiento del santo, el éxtasis del místico, la contemplación del sabio. Es esta la verdadera, entre comillas, comunión entre lo divino y lo humano, cuando el hombre se espacía en veneración y amor por aquello que es atrayente del suyo, que promueve la efusión del alma. A estas plegarias las llamaremos la clase C de las plegarias. Existen en los mundos invisibles inteligencias de especies múltiples y varias que tienen deudas con la humanidad y son la verdadera escala de Jacob, por donde los ángeles de Dios suben y bajan, sobre la cual se apoya el Señor mismo. Algunas de estas inteligencias son poderosos seres espirituales, otras son entidades muy limitadas, cuya conciencia es inferior a la humana. Todas las religiones reconocen la realidad de este aspecto oculto de la naturaleza, del cual trataremos en breve con más extensión. Todo el mundo está lleno de seres vivos, invisibles a los ojos de la carne. Nuestro mundo visible está compenetrado por mundos que no se ven y cuyas muchedumbres de inteligencias moradores nos rodean por todas partes. De ellos hay que son accesibles a los ruegos humanos, otros hay que son dúctiles a la imposición de nuestra voluntad. El cristianismo reconoce la existencia de las clases más elevadas de estos seres bajo la denominación general de ángeles y enseña que ellos son, comillas, espíritus administradores enviados para ministerio. Pero lo que se entiende por este ministerio, la naturaleza de su labor, su parentesco con la humanidad, asuntos que se trataban en la instrucción recibida en los misterios menores, así como la comunicación efectiva con tales espíritus se verificaba en los mayores. Verdades todas estas que en los tiempos modernos han quedado en la penumbra, desgraciadamente, excepción hecha de lo poco que se enseña en las comuniones griega y romana, pues para el protestante el ministerio de los ángeles es ya casi una frase. A más de lo dicho, existen otros seres invisibles creados sin cesar por las vibraciones que los pensamientos y deseos humanos ponen en acción sobre la materia sutil de los mundos superfísicos, con lo que se modelan en esta materia formas que tienden a modo de alma los pensamientos o deseos que les han dado origen, quedándose así el nombre un enjambre de servidores invisibles que, ocultos a su vista, discurren sin embargo por el espacio, tratando de realizar su voluntad, de la cual se ha derivado la única vida que los anima. Hay también en estos mundos seres humanos, compasivos, que trabajan allí en sus cuerpos sutiles durante el reposo de sus cuerpos físicos en los sueños profundos y cuyo atento oído logra percibir algún angustioso acento en demanda de socorro. Y finalmente, para remate y coronamiento, está la omnipresente y omnisciente vida divina, que a todo responde poderosa en cualquier término de sus reinos, la vida de aquel sin cuyo conocimiento ni un pajarillo cae en tierra, ni ser viviente se estremece de pena o de alegría, ni pequeñuelo gime o sonríe, vida y amor que todo compenetra, todo lo abarca, todo lo sostiene, y en quien vivimos y nos movemos y somos. Así como nada de lo que causa placer o dolor puede tocar el cuerpo humano sin que al punto los nervios sensores lleven el mensaje del contacto a los centros cerebrales y de ellos parta a través de los nervios motores la respuesta de bienvenida o repta. Del mismo modo, toda vibración producida en el universo, que es el cuerpo de Dios, llega a su conciencia y de ella arranca una acción por respuesta. Células nerviosas y los nerviosos, fibras musculares, pueden ser agentes del sentir y del moverse, pero el hombre es quien siente y obra. Así pueden ser agentes miríadas de inteligencias, pero es Dios quien conoce y responde. Nada puede ver tan pequeño que deje de afectar su delicada conciencia.
conciencia presente, nada puede haber tan vasto que la trascienda. Tan estrecha es nuestra limitación que la sola idea de una conciencia que todo lo abarca nos pone confusos y perturba. Tal quedaría el mosquito si por acceso pudiera aventurarse a medir la conciencia de Pitágoras. El profesor Huxley ha consignado en el pasaje la posibilidad de que existan seres cuya inteligencia, subiendo más y más alto, cuya conciencia, ensanchándose sin cesar, alcance un nivel tan elevado por encima de la del hombre, como la del hombre lo está por encima de la del escarabajo. No es esto un vuelo de la imaginación científica, sino descripción de un hecho. Hay un ser del cual la conciencia, presente en todos los puntos de su universo, puede ser y por ende afectada desde cualquiera de ellos. Conciencia es esta, no sólo inmensa por el campo que abarca, sino inconcebiblemente aguda además, pues al extenderse en todas las direcciones de su vasta área, no merma su delicada capacidad de dar respuestas, es más sensible a la interrogación, más exacta en hacerse cargo que las conciencias más restringidas y limitadas. No es cierto que mientras más excelso sea el ser, sea más difícil llegar a su conciencia, sino al contrario, mientras más elevado esté el ser, será su conciencia más fácilmente afectada. Ahora bien, dice la señora Visan, esta vida inmanente en todo se sirve de las vidas a que ha dado origen como medios de comunicación en el extenso cosmos, pudiendo así cualquiera de ellas ser utilizada como ministro de su voluntad omniconsciente. Para que esta voluntad se manifieste en el mundo externo, se hace preciso un medio de expresión, y ofreciéndole aquellas vidas en proporción a su receptividad, se convierten en obreros intermediarios entre los puntos del universo, sean que fuesen. Ellas funcionan como nervios motores de su cuerpo, llevando a cabo la acción requerida. Pasemos ya revista a las diversas clases en que hemos dividido las plegarias y veamos las distintas maneras en que pueden obtenerse una respuesta. Cuando se hace una plegaria de la clase A, puede ser contestada de varios modos. Supongamos un hombre de natural sencillo, que tenga de Dios un concepto también sencillo, según es la etapa de la evolución en que se encuentra. Considera a Dios como su providencia, en contacto inmediato con sus necesidades diarias, por lo tanto, se dirige a él en busca de una ración cotidiana con la misma naturalidad con que un niño se dirige a su madre pidiéndole pan. Ejemplo típico de esto es el caso de Jorge Müller, de Bristol. Antes de que fuese conocido como filántropo, cuando comenzaba su empresa caritativa y no tenía amigos ni dinero, oraba en demanda de alimento para las infelices criaturas que de todo, excepto en su liberalidad, estaban desprovistas, y siempre obtenía dinero suficiente para las necesidades más apremiantes. Pero ¿qué es lo que sucedía? Su plegaria consistía en un deseo patente, que creaba una forma cuya vida y energía directora era el deseo mismo. Así que esta entidad viva y vibradora tenía una sola idea, la idea que le servía de alma. Hace falta ayuda, hace falta alimento, y en condiciones tales se lanzaba al espacio, persiguiendo su fin. Había en alguna parte un hombre caritativo que deseaba socorrer la miseria y que andaba en busca de ocasiones oportunas para ello. Como imán al hierro era este individuo para la forma de deseo, o sea, la atraía. Ella transmitía al cerebro de tal sus propias vibraciones. Luis Jorge Müller, sus hermanitos, sus necesidades, y entonces aquel encontraba salida por sus impulsos caritativos, sacaba un cheque y lo enviaba. Natural es que Jorge Müller dijese que este individuo le había tocado Dios en el corazón para que diese el socorro que se necesitaba. Esto es cierto en el sentido más profundo de la palabra, pues no hay vida ni energía en el universo que no vengan de Dios, mas la agencia mediadora, conforme a las leyes divinas, era la forma de deseo creada por el suplicante. El mismo resultado puede obtenerse sin oración alguna, por la persona que, conociendo el mecanismo correspondiente y su modo de funcionar, ponga su voluntad deliberada en un asunto. Para ello pensaría con toda claridad en lo que necesitaba, solo atraería después la clase de materia sutil más adecuada a su propósito, con el fin de revestir con ella su pensamiento, y mediante un impulso deliberado de su voluntad,
lanzaría esta forma hacia un individuo determinado a quien deseara hacer presente su necesidad, y en el caso de no fijarse en ninguno, la haría recorrer su vecindad para que fuese atraída por alguien que estuviese predispuesto a prestar ayuda al menesteroso. En este caso no hay plegaria, solo hay juicio consciente de la voluntad y del conocimiento. La mayor parte de las gentes que ignoren las fuerzas de los mundos invisibles y no predispuestos a ejercitar la voluntad, logran más fácilmente la concentración del pensamiento y la vehemencia del deseo indispensable para un resultado fructuoso, elevando una plegaria que no haciendo un deliberado esfuerzo mental para hacer actuar su propia energía, pues quizá desconfíen de sus propios poderes, aun habiéndose hecho cargo de la teoría, y la duda es fatal siempre que se trata de ejercitar la voluntad. El que la persona que ora desconozca por completo el mecanismo que pone en movimiento no afecta en lo más mínimo el resultado. El niño que extendiendo el brazo hace un objeto cualquiera no necesita entender cómo funcionan sus músculos, ni saber los cambios químicos y eléctricos del movimiento de aquellos y de los nervios, ni necesita tampoco calcular la distancia que el objeto se halla, midiendo el ángulo formado por los ejes ópticos, quiere coger el objeto que desea y el aparato de su cuerpo obedece a su voluntad, aunque desconoce la existencia del uno y de la otra. Así el hombre que ruega, aun ignorando la fuerza creadora de su pensamiento, constituye una entidad viva y la envía a realizar su mandamiento. Obra tal inconscientemente como el niño, y como el niño coge lo que desea. En ambos casos es Dios el agente primario, pues todo poder de él emana. En ambos casos también la obra definitiva ha sido hechura del aparato proveído para sus leyes. Mas no es este el único camino por donde pueden recibir contestación las plegarias de esta clase. La voz del que pide auxilio puede ser oída por alguno que, estando fuera de su cuerpo físico temporalmente, se dedica a trabajar en los mundos invisibles. Puede asimismo ser oída por un ángel que pase cerca del que dirige la súplica. Entonces uno u otro, movido de compasión, se apresura a inspirar el pensamiento de enviar la ayuda requerida a alguna persona caritativa. Tal persona diría: la idea de que fulano está necesitando me ha ocurrido de improviso esta mañana. Parece que le vendría bien recibir algún dinero. Y muchas plegarias reciben su respuesta de este modo, constituyéndose algunas inteligencias invisibles como mediadoras entre la necesidad y la satisfacción. Parte es esta del misterio de los ángeles inferiores, quienes acuden tanto en socorro de las necesidades personales como prestan su colaboración en las empresas caritativas. El fracaso de estas plegarias se debe a otra causa oculta. Todo le ha contraído deudas que es forzoso que pague. Sus pensamientos torcidos, sus deseos perversos, sus acciones injustas han levantado obstáculos en su camino que a veces hasta le cercan por todas partes, como las murallas de una prisión. La deuda de los males hechos ha de amortiguar por medio de sus propios sufrimientos, y el hombre tiene que experimentar las consecuencias de sus entuertos. En vano elevará vehementes súplicas si está condenado a morir de hambre por sus maldades en otros tiempos. La forma de deseo que crea con sus intensas oraciones buscará una y otra vez almas piadosas sin jamás encontrarlas, pues tropezará con corrientes determinadas de pasadas fechorías que se desviarán de su ruta sin dejarla tocar al término de su destino. En esto, como en todo, hemos de reconocer que vivimos en los dominios de la ley. Las fuerzas pueden ser modificadas o neutralizadas del todo por otras fuerzas que con ellas se pongan en contacto. Si de dos bolas exactamente iguales, impulsadas respectivamente por dos fuerzas también iguales entre sí, la una no es afectada en su camino por ninguna fuerza distinta, mientras que la otra recibe el choque lateral de una nueva fuerza, es indudable que la primera llegará al término deseado, en tanto que la segunda se saldrá fuera de su cuerpo primitivo. Así sucede con dos plegarias iguales. La una puede seguir su rumbo sin oposición alguna y alcanzar su objeto, al paso que la otra puede ser herida de costado por la fuerza más poderosa de un pasado de iniquidades. Una plegaria es contada, la otra no. En ambos casos, sin embargo, el resultado es obra de la ley divina. Consideremos ahora la clase B de las plegarias. Las plegarias elevadas para pedir ayuda en dificultades morales e intelectuales tienen un doble resultado. Obran directamente para obtener la ayuda, reaccionan además
de la persona que ruega atrae la atención de los ángeles y de los discípulos que trabajan fuera de los cuerpos físicos y que andan siempre en busca de mentes desoladas a quienes prestar auxilio. En consecuencia, imprimen consejos en la conciencia cerebral, le dan alientos y la iluminan, siendo esta la respuesta más directa a la plegaria, en comillas, y él se apartó y puesto de rodillas oró, y se le apareció un ángel del cielo conformándole. Se sugieren ideas que esclarecen otra dificultad. Se vierte dulce consuelo en el corazón apenado, suavizando su consternación y calmando sus angustias. Y si ningún ángel cruzase el espacio, el grito de angustia llegaría al, entre comillas, secreto corazón de los cielos, desde donde sería enviado un mensajero a mitigar la pena, a infundir ánimos, algún ser celestial siempre dispuesto a volar al socorro del afligido, portador de la voluntad divina para prestar auxilio. También acontece lo que alguna vez se llama respuesta subjetiva a esta clase de plegarias, o sea, la redacción de la súplica sobre el que la hace. La plegaria coloca el corazón y la mente en receptiva, que acalla la naturaleza inferior, permitiendo que la fuerza y el poder iluminador de la más alta penetre en ellos sin obstáculos. Las corrientes normales de energía que fluyen del hombre interno son por lo general encaminadas al mundo externo y aprovechadas por la conciencia cerebral en el funcionamiento de su actividad para la realización de los asuntos ordinarios de la vida. Pero cuando esta conciencia cerebral abandona el mundo exterior y cerrando todas las puertas que a él se abre, fija su atención en el interior, cuando se abstrae de lo externo y se concentra en lo interno, se convierte en vaso capaz de recibir y retener en vez de mero tubo de desagüe entre aquellos dos mundos. En el silencio que sucede a la cesación de los ruidos, el tumulto de las actividades físicas, puede hallarse oír la, entre comillas, callada vocecita del espíritu, y la mente en su atención reconcentrada es capaz de permitir el suave murmullo del yo íntimo. Y continúa la señora Bizan. Más notoria es la entrega de la ayuda, tanto en la parte interna como en la externa, cuando la plegaria demanda de luz y crecimiento espiritual. No solo hay deseo por parte de los auxiliadores angélicos y humanos de favorecer todo progreso espiritual, para lo cual aprovechan cuantas oportunidades puedan ofrecerle las almas que aspiran a lo alto, sino que además, por el anhelo de tal crecimiento, se emite energía de una especie elevada, que recaba para las aspiraciones espirituales una moción correspondiente en el reino del espíritu. Una vez más se confirma la ley de las vibraciones simpáticas, o sea, la nota de las altas aspiraciones hace notar su nota similar por la liberación de energía de su misma especie, o sea, por vibración sincrónica. De esta forma, la vida divina desde arriba ejerce presión continua sobre los límites que la acercan, y cuando la fuerza dirigida desde abajo hacia lo alto choca en estos límites, el muro divisorio queda roto y la vida divina inunda el alma. El hombre, pues, que siente la invasión de esta oleada espiritual, exclama: mi plegaria ha obtenido respuesta, Dios ha enviado su espíritu a mi oración. Y obviamente es así, solo que rara vez se extiende que este espíritu esté siempre tratando de entrar, pero viniendo a lo que era suyo. Los suyos no le recibieron. He aquí que estoy a la puerta y llamo, dice Jesús. Si alguno oyere mi voz y adhiere la puerta, yo entraré a él. Y continúa la señora Bizan. El principio general a que se ajustan las plegarias de esta clase es que la respuesta de la vida más amplia que está dentro y fuera de nosotros será proporcionada a la postergación de la personalidad y a la intensidad de la aspiración hacia arriba. Somos nosotros mismos los que nos apartamos. Si cesamos en nuestro alejamiento y nos hacemos uno con lo más grande, veremos cómo fluyen dentro de nosotros luz, vida y fortaleza. Cuando la voluntad separada vuelve a la espalda sus peculiaridades y designios y se pone a servir a los propósitos divinos, la energía divina se vierte en ella. El hombre que nada contra la corriente adelanta poco, pero el que va a favor de ella se siente llevado por su fuerza. En todas las regiones de la naturaleza están obrando las energías divinas.
y cuando hace el hombre lo efectúa sirviéndose de las energías que funcionan en la dirección en que él desea obrar. Así pues, sus mayores proezas las lleva a cabo, no por energías propias, sino por la habilidad con que elige y combina las fuerzas que han de ayudar a sus intentos, neutralizando los contrarios o los mismos con las favorables. Fuerzas que nos arremolinan como a pajas en el viento, se convierten en nuestras humildes esclavas si marchamos con ella. Será pues de admirar que las divinas energías se asocien al hombre que en sus plegarias muestra su empeño de cooperar con la labor divina. Esta prueba más elevada de la plegaria de la clase B es un paso casi imperceptible dentro de la clase C, donde ya la plegaria pierde su carácter de petición y se convierte en meditación, adoración de Dios. Meditación es la firme y responsable fijación de la mente en Dios, con lo cual la mente inferior se sosiega y pertenece con tal quietud que el espíritu puede escapar de ella y elevarse a la contemplación de la divinidad para reflejar en sí mismo la divina imagen. Así pues, la meditación es plegaria muda y no pronunciada, o como dijo Platón, el fervoroso tornarse del alma hacia lo divino, no en demanda de algún bien particular, como en la común plegaria, sino en consideración del bien mismo, del bien supremo universal. Esta plegaria, porque liberta al espíritu, es el medio adecuado del hombre para unirse a Dios, por la acción ineludible de la ley del pensamiento. El hombre pues se convierte en aquello que piensa, pues si medita sobre las perfecciones divinas, reproduce gradualmente en sí mismo aquello en que su mente está fija. Esta mente, modelada conforme a lo más alto y no a lo más bajo, no puede ya contener al espíritu, que al verse libre celebra su origen, y la plegaria se ha convertido en unión. La separación pues se ha dejado atrás. Así que la adoración ferviente, ajena a toda idea de súplica e inspirada solo en el puro amor de lo perfecto, que vagamente se vislumbra, es también medio eficaz de unirse a Dios, el más sencillo por cierto. Durante ella la conciencia, desde la estrategia de los órganos cerebrales, contempla en mudo éxtasis la imagen que se forma de aquel que es superior a todo poder imaginativo, y es caso frecuente el que los individuos que, arrebatados por la intensidad de su amor, más allá de los límites del intelecto, se encuentran como espíritus libres en regiones donde, trascendidos aquellos límites, sienten y comprenden mucho más de lo que a su vuelta pueden descubrir por medio de palabras o expresar en forma alguna. Expresa la señora Bizan. Así se ve el místico en la visión beatífica, así reposa el sabio en las profundidades de la sabiduría que se escapan al conocimiento, así contempla a Dios el santo que alcanza la pureza. En esta plegaria el orante se torna luminoso, y cuando desde la montaña en que se verifica tan alta comunicación desciende a la llanura de la tierra, su rostro resplandece con luz suprema, con una transparencia de la llama que arde en su interior. Feliz aquel cuyos ojos han visto al Rey en su gloria. Ellos recordarán, ellos comprenderán. Así que dice la señora Wilson, entendida así la plegaria, se hace patente su necesidad que siempre han sentido todos los cultos religiosos, y también es claro el por qué ha sido tan recomendada su práctica por todos los que se aplican a conocer la vida más elevada. Los que estudian los misterios menores deben hacer plegarias de las comprendidas en la clase B, poniendo además empeño en ascender a la meditación pura y en la adoración de la clase, y excusando de todas plegarias de la clase inferior. Así que a esto vendrá bien tener una idea de las enseñanzas de Jámblico sobre el asunto. Dice Jámblico que las plegarias, comillas, establecen una comunión sagrada e indisoluble con los dioses, y pasa luego a dar algunos pormenores interesantes acerca de la plegaria según se le considera en el ocultismo práctico. Cosa es esta por su naturaleza, digna de ser sabida, pues perfecciona la ciencia que atañe a los dioses. Diré pues que la primera especie de plegaria requiere el reconocimiento que, a la par que nos pone en contacto con la divinidad,
despierta en nosotros su conocimiento. La segunda especie es lazo de armoniosa comunión, por cuya virtud se promueven antes que la energía del lenguaje, los dones que los dioses comparten con nosotros, y se perfeccionan nuestras obras antes de los conceptos intelectuales. Es la tercera y más adecuada especie, sello de la infalible unión con las deidades, en quienes la plegaria cifra todo su poder y autoridad, con lo que da al alma descanso en ellas, como en puerto de seguridad inalterable. Pero de estos tres actos, suma de todas las medidas divinas, granjea quien con adoración suplica no solo la amistad de los dioses, sino también tres frutos, estos en grado máximo, los cuales son otras tantas manzanas de oro del jardín de las Hespérides. El primero se refiere a la iluminación, el segundo a una comunidad de obra, más que la virtud del tercero se recibe la perfecta plenitud del divino fuego. Ninguna operación puede tener buen suceso en la esfera de lo supremo como no medie una plegaria. Finalmente, el ejercicio continuo, vigoroso del entendimiento y hace al receptáculo del alma mucho más apto para la comunión con los dioses. De igual modo, es la llave divina que abre al hombre la puerta del santuario de aquellos. Nos habitúa a mirar las espléndidas corrientes de la suprema luz. En corto espacio purifica nuestros más escondidos senos y las dispone para el contacto y abrazo indecible de los dioses, y nos cesa hasta dejarnos en la más pura cima. De igual modo, por grados y en silencio, endereza las costumbres del alma, despojándola de toda cosa extraña o una naturaleza divina y revistiéndola de las perfecciones de los dioses. Establece asimismo una comunión, una amistad indisoluble con la divinidad, alimenta el amor hacia ella y enardece la parte divina del alma. Lo que en esta haya de contrario, de opuesto, lo redime y purifica. Expulsa todo lo que a la generación profunda y cuantos residuos de moralidad permanezcan en espíritu etéreo y luminoso. De la última no a la esperanza y a la fe en la recepción de la divina luz, y en resumen convierte a los que la emplean en domésticos y familiares de los dioses. Y continúa la señora Avisan para terminar. De tal estudio y de tal práctica se deriva un resultado inevitable. Tan pronto como el hombre comienza a entender, en darse cuenta del género de vida humana más amplio que se despliega ante su vista, echa de ver que el conocimiento se ha hecho más poderoso, pues se contempla rodeado de fuerzas que es capaz de comprender y manejar, y advierte además que sus poderes aumentan en la proporción que aumenta su sabiduría. Aprende luego que dentro de sí mismo lleva oculta la divinidad, a la cual nada efímero puede satisfacer, cuyos anhelos solo puede calmar la unión con lo uno, con lo perfecto. Gradualmente se despierta en él la voluntad de marchar al unísono con lo divino y deja de buscar con vehemencia las mudanzas y de arrojar por lo tanto nuevas causas sobre la corriente de efectos que constituyen su vida mundana y que son el producto de aquellas otras causas que en anteriores existencias engendrará. Así que se reconoce más gerente que dueño, más servidor que amo, no fuente sino canal. En consecuencia procura descubrir los designios divinos para obrar con ellos de consumo. Cuando un hombre ha llegado a tal punto, está por encima de toda plegaria, salvo la que consiste en meditación y adoración, pues nada tiene que pedir, ni en este mundo ni en el otro, y así permanece sereno, tratando solo de servir a Dios. Este es el estado del Hijo, donde su voluntad es una con la del Padre. Entonces la sosegada entrega se verifica, comillas, he aquí que vengo para hacer tu voluntad. Dios mío, quíselo, y tu ley está en medio de mi corazón. Toda plegaria entonces se considera innecesaria, toda petición impertinente. No es posible desear cosa alguna que no esté ya en los propósitos de esta voluntad, los cuales se traducen en manifestación activa a medida que los agentes de esa voluntad se van perfeccionando en la tarea. Así pues, este es un resumen de lo que las plegarias y la meditación y la adoración pueden hacer en la conciencia de acuerdo a todas las religiones.